Buen día a todos. Gracias. Buen día, Romina. ¿Cómo estás, Buen día Carlos? a todos. ¿Cómo andan? Hola, buen día, Romina. Buen día, Gilbert. Carlos. Hola, Gilbert, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Una fría mañana de Santiago. Qué bueno. Acá salió un sol hermoso para recibirnos en esta nueva reunión de la Comisión de Sistemas de Gestión de Compliance. Hoy vamos a hacer un segundo debate, porque estuvo tan interesante el primero, ¿no, Carlos? Que la idea es continuar hablando de la ISO 37301, expandiéndonos un poquito más, ahondando un poquito más en las preguntas. Sentimos que nos quedamos así como con ganas de seguir hablando, así que convocamos a un invitado de lujo. Ahora van a escuchar un poquito del currículum y se van a dar cuenta por qué Gilbert está hoy acá con nosotros. Te pido, bien, si lo ponés, porque es tanto para decir que me olvido. Les voy contando mientras. Gilbert es director académico en la Escuela Europea de Excelencia, es ingeniero electricista y tiene una maestría en ingeniería industrial. Y escuchen, es especialista en sistemas de gestión de compliance, sistemas de gestión antisoborno, sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión de la energía, sistemas de gestión de seguridad de la información e investigación en gestión de negocios. Muchísimo. Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de las asesorías y evaluaciones e implementación de muchísimas normas ISO, algunas vamos a contarles: 37.001, 19.600, 31.000, 9.001, 50.001, bueno, muchísimas normas internacionales, y justamente hoy, hablando de la 37.301, su experiencia, su perfil, nos viene genial para poder sacarnos todas las dudas que tengamos. Hola, Gilbert. Hola, ¿Me olvidé de algo? Buen día, no, muchas gracias, muy amable por esta presentación. Bienvenidos, bienvenidas todos a esta actividad. Vamos a estar pues discutiendo sobre un tema de mucho interés, de mucha importancia para la región. Pienso que, bueno, esto es una referencia importante para el desarrollo de una nación, y contar con una norma internacional como esta y tener un espacio para poder discutirla, pues es ideal para el momento que estamos viviendo. Arrancaste muy fuerte, Gilbert, con esto, ¿no? Una norma importante para una nación. ¿Cómo es esto? Sí, mira, fíjate que uno de los factores comunes que tienen las naciones ricas es precisamente que hay características de transparencia dentro de sus operaciones, en la forma de trabajo, que hay una comunicación franca entre quienes operan las organizaciones. Cuando hablo de organizaciones, pueden ser públicas, privadas, gubernamentales, etcétera. Hay una comunicación muy franca entre los que operan estas organizaciones y quienes demandan de estos servicios, y finalmente existen mecanismos claros para actuar en caso de alguna desviación. Uno de los ejemplos que se tienen de compliance es precisamente con una ex primera, bueno, era la ministro, la viceministro de Dinamarca, quien tuvo que dimitir de su cargo porque usó fondos públicos para beneficio personal. Uno dirá, bueno, pues, esta se compró, no sé, una mansión en algún fiordo por allá en Noruega. Pues no, ella lo que se compró fue un toblerón y un vestido. Y eso, pues, dentro de esta sociedad fue muy mal visto, y tuvo como consecuencia dimitir, incluso renunciar a la posible postulación como primera ministra, que era la candidata a ganar. Esas características de una nación como Dinamarca, pues se visibilizan por ejemplo, en el ranking del Transparencia Internacional, en la que aparece siempre de primera o de segunda, ¿vale? La región, nosotros ahora mismo nos encontramos en promedio de 43 puntos de 180. O sea, nosotros no nos encontramos ni siquiera en el 50%. Nosotros, cuando hablo nosotros, hablo de básicamente Sudamérica, como región, contando de Sudamérica, Centroamérica y México, ¿vale?
nos encontramos de 43 de 180 puntos posibles en el ranking de transparencia internacional. Es decir, muchos de ellos dicen, estamos por debajo de promedio, yo lo veo como que tenemos al menos 150 puntos por mejorar. Bien, bueno, bien, ojalá Silver, podamos buenísimo. mejorarlos y llegar a eso, ¿no? Así es, así es. Sí. Yo les voy a Bueno, proponer vamos, algo, sí. perdón, Romina, un comentario Dale. previo en base, sobre la base de lo que nos ocurrió en el último debate, que estuvo muy bueno, tratando de que como vamos a hacer hoy 60 personas en este momento, pero seguramente se van a ir sumando más, que las intervenciones que tenga el público, ya sean preguntas o sean comentarios, que sean muy breves, ¿sí? Así todos podemos interactuar y sobre todo podemos escuchar también a Gilbert en esta horita. Así que sí, Romina, vamos adelante. Bueno, para ir orientándonos en el debate, lo que hicimos fue consolidar algunas preguntas de las que fuimos recibiendo, así que vamos a arrancar por ahí para romper el hielo y después las preguntas de la audiencia que quieran sumarse las vamos agregando. El primer interrogante que nos hacemos, creo que la mayoría, es ¿cómo comenzamos? ¿Por dónde arrancamos si queremos implementar en nuestra organización la ISO 37301? ¿Qué nos puedes contar, Gilberto? ¿Qué nos puedes sugerir? A ver, yo tengo una relación geométrica con 3 aristas que siempre abordo desde el inicio. La primera es que tiene que ser una decisión estratégica, ¿sí? Esto tiene que tener la firma, y cuando digo la firma es textual, de la más alta autoridad dentro de la organización, ¿sí? Si no partimos con esa primera mirada del órgano de gobierno, incluso no llegar solamente a la alta dirección, sino al gobierno corporativo. Esto va a depender mucho de qué tamaño es la organización. Si son organizaciones más grandes, generalmente tienen comités de gobierno. Cuando son más chicas, pues el mismo dueño es el mismo gerente y es el mismo órgano de gobierno, ¿vale? Pero en fin, esa máxima autoridad debe dar por firmado que vamos a implementar la ISO 37301, y esa es la primera arista de ese triángulo. La segunda arista tiene que ver es que debemos partir con un fin en mente. O sea, cuando nosotros hablamos de la 37301, estamos hablando de un universo, es como meterse en un mundo nuevo, o nuevo, bien sea porque es primera vez que estamos implementando compliance dentro de nuestra organización, o porque antes teníamos un programa de compliance y ahora lo queremos transformar en un sistema de gestión de compliance, usando como referencia la 37301, entonces tenemos que partir con un fin en mente. Ese fin en mente implica tiempos, recursos, estrategias, ¿sí? Tenemos que saber hacia dónde vamos a llegar, en qué tiempo. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Qué pasa? Cuando nosotros iniciamos conversaciones para implementar un sistema de gestión de compliance, mucha gente nos dice, sobre todo la alta dirección nos dice, yo quiero implementar en todo la organización y en 3 meses. Bien, vale, eso se puede, ¿cómo no? Claro, pero requieres estos recursos. Ah, eso no lo había considerado bien. Entonces tienes que partir con un fin en mente, y este tiene que ser, por supuesto, factible. Y la tercera, y no menos importante, esto, bueno, sé que el público que tenemos es mayoritariamente de Argentina, y sé que su cultura en el fútbol es importante, pero imagínense que tengamos un equipo que tiene recursos para la infraestructura, para su entrenamiento, entrena constantemente, y que de paso cada quien sabe qué hacer en cada una de las posiciones, ¿bien? Y va a enfrentarse contra un equipo que no tiene recursos para su infraestructura, que nadie sabe qué hacer en cada una de las posiciones o que no las tienen definidas, y que no entrenan, ¿vale? O sea, y estos dos equipos se van a enfrentar. ¿Cuál gana? Pues el de infraestructura con responsabilidades y autoridades bien definidas y que entrena, pues tiene mayor probabilidad de ganar, y eso lo da la experiencia. Y bueno, esto es lo que yo le llamo el IRE,
El IRE es infraestructura. Cuando hablo de infraestructura puede ser desde la tecnología hecha en papel o tecnología utilizando plataformas tecnológicas, que ahora hay muchas ofertas. La R de responsabilidad y autoridad, definir claramente quién va a hacer qué cosa. Y finalmente, entrenamiento. Nosotros tenemos que partir por tener un entrenamiento de qué es la ISO 37301 y cómo implementarla. Muy bien. Y en este sentido, hablamos de qué tenemos que hacer, qué deberíamos evitar, es otra de las preguntas que surgen. Entonces, tenemos la infraestructura, asignamos responsables, capacitamos, ¿qué no deberíamos hacer? Sí, lo primero que no deberíamos hacer es imponerse. ¿Sí? Esto es un trabajo de motivación. Y aquí surge ya no la figura únicamente de la alta dirección, sino los líderes de la organización no tienen que decir, como la pregunta está hecha en lo negativo, no imponer, no decirle estamos obligados a esto. Ninguna iniciativa que empieza con una obligación, y esto es paradójico porque cuando hablamos de compliance hablamos de obligaciones de cumplimiento, pero imponer la forma de cómo le vamos a dar respuesta es un error que cometemos comúnmente, porque esto no lo hace sostenible en el tiempo. Quizás tú podrías lograr por medio de la imposición que la gente logre dar respuesta a tu sistema durante un tiempo corto, pero el esfuerzo que se necesita para poder mantenerlo con esa obligación se hace imposible. Además que no te va a permitir incorporar nuevos proyectos. La otra es no partir con un proyecto extremadamente ambicioso. Evidentemente, todas las iniciativas dentro de una organización, sobre todo a nivel estratégico, son ambiciosas, pero extremadamente ambicioso donde dice, lo vamos a implementar en toda la organización, en todas nuestras operaciones y en cada una de nuestras representaciones a nivel nacional, regional o mundial. Ese todo, pues termina siendo en nada, se diluye, porque no está claramente definido. Hay una expresión que encontré al llegar acá a Chile, que es rayado de cancha. Y me encanta esa expresión porque define algo que es difícil de expresar, por lo menos en las primeras de cambio de un proyecto, que es sus alcances y límites. Entonces, no hay que partir sin un rayado de cancha claro. Hay que tener ese rayado de cancha en cuanto a los alcances y los límites y ya empezar a trabajar sobre ello. Muy bien, acá le decimos marcar la cancha, sería determinar el enfoque, el scope que tendríamos, ¿no? Así es, tal cual. Gilbert, una pregunta respecto de esto, ¿no? Porque el alcance es uno de los puntos más debatidos en esta norma que nos convoca, y a diferencia de otras normas, cuando hablamos de ISO 9001, incluso de ISO 37001, el alcance no es tan complejo de definir, pero en esta norma, al tener tantas perspectivas de cumplimiento, el alcance se torna como un punto muy, muy crítico, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, mira, de hecho, voy a la experiencia con los organismos de certificación, que ahí es donde la discusión se pone candente, porque mientras que estamos hablando a lo interno, pues parece que ya después de una breve discusión, el alcance podía estar claramente establecido, pero cuando vamos con el organismo de certificación, te dice, mira, acá tú no puedes tener limitaciones en cuanto a tus operaciones, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se desenmaraña todo este tema? Lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro son cuáles son las líneas de negocio que tenemos dentro de la organización, cuáles son las activas y las no activas, porque si vamos a las escrituras, pues a veces las escrituras tienen 3 páginas de línea de negocio, pero realmente trabajamos en un 2% de esas 3 páginas, ¿vale? En 2 líneas seguramente podríamos ver cuáles son esas líneas de negocio. El otro aspecto que tendremos que estar resolviendo es la ubicación física, dónde se ejecuta dónde se ejecutan esos procesos de negocio. Bien, cuando hablamos de eso, ahora es un poco difícil porque
la ejecución ustedes miran, tenemos teletrabajo, sí, pero existe, existe una figura jurídica que tiene una sede, y esa sede, allí se están prestando una serie de servicios, los cuales se facturan, se pagan tributos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Las operaciones que tengan que estén circunscritas a esa ubicación física sería otra línea para el alcance. Y el otro tema muy importante que diferencia a los sistemas de gestión de compliance de otros sistemas de gestión son las obligaciones de compliance. Y ahí también nos ponemos en una situación un tanto compleja y que va a ser muy particular para cada organización. ¿Cuáles son las obligaciones de compliance de la organización? Primero que nada, que cuando hablamos de obligaciones de compliance, hablamos de un universo que podía ser interminable. Todos los días se publican leyes, decretos, reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son aquellas que están directamente relacionadas con esas líneas de negocio? Esas serían las obligaciones de compliance que definirían tu alcance. Entonces, teniendo claro esa línea de negocios, teniendo claro dónde se van a ejecutar y cuáles son las leyes, reglamentos y obligaciones de compliance, porque también son las voluntarias que hayas adquirido, son las que te van a permitir definir ese alcance. Excelente, Silver. Aquí hay una... Sí, Romina, sí, dale vos. No, que tenemos una pregunta del chat. Nos pregunta Gustavo Cura si el alcance lo determina el análisis de riesgo, si podemos partir de ahí para determinar el alcance de la implementación de la ISO. Mira, como elemento de entrada, acá hay un concepto importante en la ISO 37301. Recordemos que esto es como el encuentro de dos mundos. Los que conocen mucho de compliance o han trabajado con programas de compliance y los que han trabajado con sistemas de gestión. Esos dos mundos, pues, ahora mismo tienen que, o están llamados a trabajar en equipo. Específicamente, hay un concepto que se llama enfoque basado en procesos. ¿Bien? El enfoque basado en procesos quiere decir que toda la organización está compuesta por un conjunto de procesos. La determinación del alcance del sistema de gestión de compliance se puede enfocar como un proceso o parte de un proceso estratégico. Por lo tanto, como proceso tiene un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. Dentro de las entradas, como dice, no escuché el nombre del participante. Romina, ¿me lo repite, por favor? Gustavo Cura. Como dice Gustavo, como elementos de entrada nosotros tenemos que considerar el contexto, es decir, cómo se relaciona la organización con sus partes interesadas, cuáles son esas partes interesadas, cuáles son las obligaciones de compliance y los riesgos asociados a esas obligaciones de compliance. Efectivamente, tendrías que considerarlo como un elemento de entrada, pero no el único, no lo puedes ver aislado, porque si nos vamos simplemente a ver la matriz, y yo voy a poner en el alcance aquellas obligaciones de compliance que están en el alto, muy alto, puedes estar cometiendo un error, porque probablemente hay una obligación de compliance que tiene un riesgo bajo, y no obstante deberías incluirla dentro de tu alcance. Por ejemplo, en los mercados altamente regulados, finanzas, salud, seguramente los temas relacionados con esas obligaciones en finanzas y en salud lo tienen muy controlado, por lo tanto los riesgos de compliance con esas obligaciones es bajo, pero no lo puedes omitir de tu alcance. ¿Por qué? Porque es un requisito de tu parte interesada y está dentro de tu contexto. Entonces, consideremos esas entradas para poder generar una salida correcta, y la salida tiene que ser información documentada. En este caso, el alcance, háganse de cuenta que es como un procedimiento, un mini procedimiento que tiene que estar claramente escrito, donde diga, bueno, cuáles son las líneas de negocio, dónde operamos, la estructura organizacional y la descripción de cada uno de los productos y servicios y las obligaciones de compliance asociadas a ese producto y servicio. Esa es la salida de ese proceso. Muy bien, súper claro. Perdón. Carlos, ibas a decir algo, que te interrumpimos. No, iba justo a leer la pregunta que bien leyó Romina, así que no era nada que nos hayamos perdido. Vale, gracias.
Bueno, y vamos a la siguiente entonces. La gran duda para quienes todavía no, es una norma muy reciente, para quienes piensan en implementar la 37.301 es si vale la pena estar a la vanguardia, ser uno de los primeros, ser pionero, o es mejor esperar y ver la experiencia de los demás. ¿Qué pensás? Vale. Esa pregunta es difícil, Romina, porque, a ver, no esperemos que tenga una única respuesta. Esto yo creo que tendríamos que hablarlo con cada uno de los líderes de las organizaciones, porque va a depender mucho de las características de la cultura organizacional. Hay organizaciones que son más agresivas, tienen mayor apetito por el riesgo, por lo tanto, estas van a estar a la vanguardia y van a apostar siempre por ser los primeros. ¿Vale? Pero hay otras organizaciones que son más conservadoras, que no quieren arriesgar recursos que no sean necesarios, estrictamente necesarios, por lo tanto será mejor esperar. No obstante, hay que considerar que este es un tema que es como una bola de nieve, ¿vale? O sea, inicia muy chiquitito, hay que estar también ser muy consciente. La ISO acaba de publicar un survey en el que, por ejemplo, la símila que ya ha tenido certificaciones, que es la 37001, está de penúltima entre las normas, no obstante ha tenido un crecimiento importante. En fin, el punto está en que depende mucho de las características de cada organización, pero considerar que va a llegar un momento en el que si vas a hacer un negocio importante, te la van a solicitar. Mira, ya está atendiendo. Si tienes, por ejemplo, eres proveedor o estás dentro del mercado de entidades reguladas o de mercados regulados, ya lo están solicitando. Ahora mismo el sector salud está creciendo mucho, está demandando de más bienes y servicios de los que ya había antes, el sector salud va a empezar a solicitar esta clase de esquemas. Por lo tanto, mi recomendación es que deberías estar a la vanguardia. Muy bien, muchas gracias. Y un poquito relacionado con lo que decías, la pregunta que sigue dice, ¿qué futuro le ves a la norma en la región? Vale, gracias. Esto tiene que ver mucho con la primera conversación con la que iniciamos este debate con Carlos, precisamente. Empezamos duro, dice Carlos, empezamos fuerte con este tema, porque, a ver, esta norma ayudará, evidentemente no es lo único. Hacen falta muchos más esfuerzos, muchas más iniciativas, pero esta norma ayudaría al crecimiento y a la riqueza de las naciones. Bien, es un ejemplo. Cuando empezó el boom de la calidad en los años 60, 70, que ya se materializó en los 80 con la ISO 9001, se tomaba como ejemplo Japón, ¿vale? Como el crecimiento, lo llamado el milagro japonés. Bueno, algo similar está pasando con esta norma. Quienes han adoptado veámoslo como mejores prácticas, no lo veamos como requisitos, veámoslo como unas mejores prácticas. Los países cuyas organizaciones han adoptado estas mejores prácticas han crecido mucho, han tendido al enriquecimiento, y nuestra región le hace falta. Yo más que una oportunidad la veo como una necesidad en la que nuestros países requieren dar un giro a nivel de las organizaciones. Estamos llamados desde las organizaciones a hacer ese giro, ese cambio, para que podamos facilitar lo que es la transparencia dentro de las operaciones, aprovechar mejor los recursos y así tener mejor proyección a nivel mundial, ¿sí? Latinoamérica, la verdad es que tiene mucho potencial que no ha sido explotado precisamente porque las organizaciones carecen de características que esta norma facilita.
Excelente. Muchas gracias, Una muy claro. pregunta, Gilbert. Seguramente en esta encuesta que mencionaste, recién emitida por ISO, donde consta país por país y parte de la industria en forma segregada, financiera, retail, todas las normas que están siendo certificadas han sido certificadas en forma acumulada. Vemos que la ISO 37001, perdón que me salga de esta norma, ha crecido increíblemente en países como Perú, por ejemplo. No sé si has visto el impacto que tuvo en Perú la 37001 con cientos de certificaciones, a diferencia, por ejemplo, de países bueno, como Argentina, donde creo que son 6 o 7 certificados emitidos, ¿no? Luego de algunos años de vigente la norma. ¿Qué opinas? ¿Por qué se puede dar ese fenómeno? Sí, mira, a ver, el primer punto es que sí, efectivamente en el ISO Survey, el evocar la 37001 es inevitable, porque quizás son normas hermanas, son más cercanas que cualquier otra norma de la ISO, y ya la 37001, como dices, ha tenido un crecimiento interesante. Perú ahora mismo tiene un total de 307 certificaciones. Argentina tiene 7. Eh, Chile, que en el ranking de Transparencia Internacional aparece en un puesto interesante, aunque ha venido descendiendo, tiene solo 11. O sea, el caso de Perú y Ecuador han sido, la verdad que muy consecuentes con la 37001 y tienen resultados muy importantes. ¿Cuál es el caldo de cultivo para que pueda crecer esta norma? Bueno, primero que nada es lo claro que son las leyes en Perú, específicamente el impulso que le han dado a la ley de prevención del delito y lo que es la exigencia por parte de los organismos públicos de la implementación de esta norma. Esos dos componentes, el que haya una ley y que el sector público, y el sector público mueve mucho en estos dos países, le permiten que las organizaciones vean una motivación para implementar la 37001. Y existe otro factor importante, porque me dirán, ok, esto entonces se circunscribiría a empresas que son proveedoras del sector público. ¿Qué pasa cuando solamente tenemos negocio en el sector privado? Hay que considerar que según los lineamientos de la OCDE ya se considera que hay un delito de soborno entre privados, considerado dentro de los lineamientos que da este organismo para aceptar los países. Perú está haciendo un esfuerzo para poder abordar estas recomendaciones y el resto de los países pues ha sido unas iniciativas muy particulares. Es como viendo qué es lo que viene al futuro, muy a la línea de una pregunta anterior, pero no ha existido eh, esa importancia o no le han dado esa relevancia para poder hacer negocios con el sector público y mucho menos con el sector privado. Bien, perdón que voy a retroceder un poco, una pregunta muy puntual, pero me han escrito acá en privado, me dijeron que no mencione quién, que es la primera vez que escucha sobre esta norma y bueno, está participando de este encuentro porque le interesó mucho el tema, sobre todo el título, pero me gustaría así que en 10 segundos nos expliques qué es la 37.301. Sé que la mayoría está muy al tanto, pero me parece que vale la pena responder. Vale, mira, gracias por esa pregunta. Hay veces que hay un diálogo de locos que todo el mundo está hablando de un tema y no hay una aclaración de cuál es el propósito, ¿sí? Y partimos muy de lleno asumiendo que todos la conocíamos. No tenemos que avergonzarnos de nuestras dudas. Yo pienso que la duda es la madre de toda la inteligencia, la disertación y por supuesto del progreso. O sea, tenemos que dudar, tenemos que preguntarnos, tenemos que decirnos por qué, para qué, qué es esto,
¿por qué lo hacemos? Bien, y en el caso de la ISO 37001, perdón, la 37301, es una norma de sistemas de gestión de compliance que viene a estructurar un conjunto de recursos, acciones, objetivos, políticas, procedimientos de una organización que se orienta al cumplimiento de sus obligaciones de compliance. Cuando hablamos de obligaciones de compliance, están los requisitos legales, tipo leyes orgánicas, leyes penales, reglamentos, regulaciones, etcétera, y aquellas que la organización decide cumplir de forma voluntaria. Por ejemplo, las normas de sistemas de gestión, el formar parte de un grupo colegiado, regulaciones propias del mercado, propias, por ejemplo, del sector automotriz, tienen regulaciones muy particulares para poder mantenerse en ese mercado. Entonces, ¿qué es la ISO 37301? Es una publicación internacional que viene a dar un conjunto de requisitos para poder implementar, documentar, mantener y mejorar un sistema de gestión de cumplimiento de esas obligaciones, y que además va a permitir la certificación de las organizaciones, y estas certificaciones pues tienen un reconocimiento internacional. Excelente, muchas gracias, Gilberto. Nada. Bueno, acá hemos pegado acá con Romina algunos comentarios, porque cuando posteamos esta charla, dijimos que quien quiera preguntar que lo haga por este medio, y tuvimos algunas preguntas, ¿sí? Debemos admitir que no es que llovieron las preguntas por este medio, seguramente se las reserven para hacerlas acá personalmente, pero estaría bueno algunas de las que llegaron poder hacerlas, ¿no? Incluso no sé si Federico está presente o no, pero Romina, si querés, vamos, si tiene formulando. mucho que ver con lo que contabas recién del sistema de gestión de compliance. Nos dice Federico: quienes hacemos compliance venimos hace años hablando de la implementación de programas de compliance. Ahora bien, la norma ISO 37301 viene a establecerse como una norma de gestión de compliance. Entonces pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un programa de compliance tradicional y un sistema de gestión de compliance como el que plantea la ISO 37301? Vale. Bueno, muchas gracias, Romina, por la pregunta, y gracias, Federico, por la interacción en las redes sociales. No sé si estás por ahí, un saludo. Mira, muy interesante, porque cuando uno tiene mucha experiencia en una herramienta, la ha venido divulgando y le ha dicho a todo el mundo que es importante tener un programa de compliance, y que hay que mejorarlo, hay que implementarlo, mejorarlo, hay que entrenar, etcétera, etcétera, etcétera. Le parece como obvio, pues esta norma ISO 37301 no viene a decirnos nada nuevo, esto ya es historia para nosotros. No obstante, existe una diferencia sustancial cuando yo le llamo isonizar alguna disciplina. Isonizar implica que le vamos a dar a ese programa de compliance, que sigue siendo el corazón, está en el núcleo de este sistema de gestión, pero existe un conjunto de aditivos, entiéndanlo como si nosotros estuviésemos colocándole unos enlaces a ese núcleo, unos enlaces que le va a permitir conversar con con otras disciplinas dentro de la organización. Por ejemplo, cuando isonizamos una norma, una de las primeras características es que toma un nivel estratégico. ¿Qué pasa? Cuando hablamos del programa de compliance era como muy cerrado, muy a lo que son las obligaciones de compliance, y cumplir con cada uno de estos pasos o de estos componentes del programa. En este caso, se tiene que, y como requisito de la norma, se tiene que alinear a la estrategia, al contexto, a los requisitos de las partes interesadas, establecer políticas, objetivos que tendrían, y la recomendación es que estén alineados con los
objetivo de negocio. Si el objetivo de negocio es crecer, pues, bueno, el sistema de gestión de compliance tiene que apoyar ese crecimiento, tiene que impulsar ese crecimiento. Otra característica que toma es que enfoca al compliance por procesos. Y esto no es un dato menor. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los programas de compliance? Muchas veces, y esto es una realidad que tenemos que aceptar y transparentar, es un mamotreto, un documento más o menos voluminoso que una firma muy importante la desarrolló y la tenemos. Y lo sacamos como una carta cada vez que la necesitamos. Hay algunos que sí, que lo implementaban, pero el enfoque proceso, es decir, ese conjunto de entradas o conjunto de actividades que transforman entradas en salida, del que hablamos hace un rato, le da mucha potencia a estos sistemas de gestión. Y además tienen una base documental, y ahí es donde están esos aditivos, esos puntos de conexión tomando fuerza, porque, por ejemplo, cuando trabajamos con sistemas de gestión de compliance, su documentación debería estar con las recomendaciones de la ISO 10013. Y la 10013 te permite elaborar, revisar y aprobar y distribuir los documentos de forma eficaz. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los resultados, que para este caso tendríamos que tener KPIs, KRI y KCI, están orientados con la ISO 10017, que te permite no solamente recoger los datos, sino tener una estadística, un análisis estadístico de esos resultados, y esto te permite mejorar. Te obliga a la mejora. En los programas de compliance, evidentemente, hay un apartado para la mejora, pero en este caso la instrumenta por medio del ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. Así que isonizar una disciplina como esta le va a dar mucha más potencia de la que ya tenía. Excelente, muy claro. La pregunta es, yo, empresa mediana, digamos, que tengo en todos mis PPTs, en todas mis capacitaciones, en la intranet, programa de compliance, ¿cambio todo? ¿Dejo sistema de compliance? No, Depende de lo que quiera hacer, me imagino. No, a ver, no, para nada. Aquel que tiene ya un programa de compliance implementado parte con una ventaja importante. De hecho, el programa de compliance debe ser, dentro de la caja de herramientas que supone la ISO, una de las herramientas más apreciadas que debes tener. Pero en los manuales y en las presentaciones, sí tendrías que ver exactamente a qué te refieres, porque ya ese programa de compliance, digamos, rindió frutos, tiene otros componentes y hay que nombrar esos otros componentes. Por ejemplo, en el caso de una presentación comercial, si tienes certificado el sistema de gestión de compliance ISO 37301, no vas a decir tengo un programa de compliance, sino que estoy certificado con la ISO 37301. Esa clase de adecuaciones sí la va a hacer, pero no bajo ningún concepto, y bueno, eso creo que yo lo aclaro, no nos vamos a deshacer de los programas de compliance. Al contrario, vamos a apalancar, o ese programa de compliance va a apalancar la implementación de un sistema de gestión. Excelente, bueno, y agradecemos también a Federico, ¿no?, por su pregunta. Claro. Bueno, vamos ahora con una recibida por Twitter de parte de Diego Martínez, que nos pregunta cuáles son las principales dificultades con las que te has topado a la hora de definir el alcance y determinar los requerimientos normativos de compliance bajo 37.301. Vale. Gracias, Diego, por esa pregunta. Este tema ya lo abordamos en el transcurso de este debate. No obstante, pues, como nos hablan de dificultades. Mira, una de las principales dificultades es el poco conocimiento que se tiene a nivel de órgano de gobierno y de alta dirección sobre el sistema de gestión de compliance. ¿Por qué? A veces piensan que esto es simplemente un trabajo que le asignas a una firma de consultores y que en 3 semanas trae de vuelta el resultado y lo pago con una factura y adiós. Esa es una de las principales dificultades.
que no se pueda, aunque no se haya visualizado el sistema de gestión de compliance como parte de la estrategia. Si no se visualiza el compliance, que partimos con esa pregunta, ¿qué hacer? ¿Por dónde comenzar? Si no se visualiza desde el punto de vista estratégico, se vuelve cuesta arriba y empiezan las indefiniciones, las generalidades y en consecuencia cuando empezamos con muchas generalidades, las personas, en este caso ya los colaboradores de la organización, no se sienten identificados con el trabajo que se hace a nivel de implementación y por lo tanto se pierde el esfuerzo en poco tiempo. Puedes incluso llegar a implementar, incluso llegar a certificar, pero no se mantiene en el tiempo. Entonces, esa es una de las principales. La otra es que cuando empezamos a ver los recursos disponibles para poder implementar con la expectativa de la alta dirección, no se corresponde. Vienen y me dicen, yo quiero un sistema de gestión de compliance para toda la organización, en todas de todas nuestras líneas de negocio, en todo el país, incluso si tenemos representación internacional, también en las representaciones internacionales y en nuestros partners también. Vale, perfecto. ¿Cuál es tu presupuesto? Pues te tiran un presupuesto que con poco más llegará a tener una política y unos objetivos si acaso. Entonces, esa poca correspondencia que hay entre la expectativa y los recursos disponibles o la planificación de esos recursos dificulta mucho a la hora de definir el alcance. Y otro elemento que juega un papel determinante es que por la complejidad de la misma norma, los organismos de certificación no dan lugar a limitaciones. Es decir, es todo lo que tú ejecutes en un centro de trabajo, todo, ¿vale? Y cuando es todo, todo. Entonces, eso pues es una dificultad que, por ejemplo, quienes tienen experiencia con otros sistemas de gestión, como la 9001, en determinado momento puede decir, ah, no, mira, sacamos a contabilidad y administración porque resulta que estos no tienen nada que ver con la calidad del producto. Y eso es aceptable a nivel de los organismos de certificación. Con compliance eso no sucede. Tienen que ser todos los que estén operando. Buenísimo, Gilbert. Aprovecho y cuento como anécdota, nosotros estamos con un par de casos, uno en Perú y otro en Ecuador, y en los dos tuvimos el mismo tema, ¿no? Cada poquito que uno Hola, abre... ¿cómo estás? Uy, hay una conversación acá. Cada poquito que uno abre el alcance en una organización, se abre un abanico de obligaciones de compliance y no olvidemos algo, la norma nos pide algo muy particular, que para las obligaciones de compliance describamos cuál es el efecto de cumplimiento. Y eso es un ejercicio, ¿sí? Muchas veces colaborativo, es un ejercicio que se hace en talleres de trabajo, que puede llevar bastante tiempo. Entonces, esto que dijo Gilbert, ¿no? Mucho cuidado cuando extendemos un poco el alcance y somos muy ambiciosos, se nos abre un abanico de cosas que van a llevar, que van a multiplicar los tiempos y los esfuerzos. Tenemos más preguntas, pero me gustaría, no sé, que recibamos algunas del público. ¿Se animan? El otro día estaba en ebullición el chat y en los micrófonos. Bienvenido. ¿No? ¿Seguimos? Bueno, pero piensen una para la próxima, para después de la próxima que leamos. Digamos, y mientras van pensando qué le quieren preguntar, aprovechemos que tenemos a Gilbert acá. Vamos con una de LinkedIn, de Susana Pérez, no sé si está Susana presente en la sala, la voy a leer, y dice, ¿en qué se relaciona la ISO 37301 con Behavioral Compliance? Opa. Interesante. Muy interesante. A ver, comencemos con Behavioral Compliance. Cuando nosotros hablamos de compliance basado en el comportamiento, nosotros tenemos que partir de una serie de supuestos o sesgos cognitivos propios del ser humano. Por ejemplo, si a mi compañero de trabajo que no cumple con las normas, no existe ningún tipo de castigo, en consecuencia, si yo no cumplo con las normas, yo tampoco voy a tener un castigo. Eso es un sesgo cognitivo.
¿Qué ocurre? Bueno, y existen como ese, muchos otros, como por ejemplo el castigo por un incumplimiento de una norma no es suficientemente fuerte, por lo tanto el beneficio que obtengo por incumplimiento es mayor que el castigo, y por lo tanto es viable incumplir con una norma, sea cual sea esto. ¿Vale? Puede ser un delito o incluso una norma interna tan simple como usar un uniforme, por ejemplo. Eh, entonces, ya una vez que se parten de esos supuestos, el compliance basado en comportamiento habla de unos impulsores, unos motivadores. Uno que tiene que ver con el informar. El informar y hacer pruebas para informar, para que te enteres de que esos sesgos cognitivos no son tan ciertos. Evitar lo que es la comprobación de esos sesgos cognitivos por medio de la información. Y el segundo nivel nos habla de que tengamos opciones para la toma de decisiones y que esas opciones para la toma de decisiones sea la que sea éticamente aceptable, más allá del beneficio material que trae esas opciones. ¿Bien? Tipo, yo tengo un vendedor que la rompe, tiene, no sé, 150% de logro de metas, y un vendedor que tiene el 80% de las metas, pero el de 150 es un completo desastre y pone en riesgo nuestra imagen corporativa, y el de 80% pues tiene un potencial importante para crecer, pero está en torno a la imagen corporativa y que comparte nuestros valores. ¿Con cuál de los dos te queda? Bien, la respuesta rápida, si sacamos números, pues con el de 150, ¿vale? Pero si nos empezamos a hablar, bueno, ¿cuál es la estrategia del negocio? Queremos sostener, queremos que este negocio no solamente dé de comer a mi familia ahora, sino a mis hijos y a mis nietos. Pues si es así, considerémoslo, pensémoslo. Y eso también es importante. Y el tercer nivel tiene que ver con el hecho de que seamos conscientes que existe un control. Y ese es ser consciente de que existe un control, implica con la implementación de controles de forma eficaz. ¿Bien? Eso es compliance basado en comportamiento. ¿Y cómo esto conversa con la 37.301? Pues existen dos requisitos, que es el 5.1.2, que habla de cultura de compliance, en la cual lo que es tanto el órgano de gobierno, la alta dirección, y en este caso la 37.301 le está dando responsabilidad a la gerencia media, a la llamada gerencia media, al director o al gerente de operaciones, gerente de compras, gerente de logística, etcétera, etcétera, etcétera. Le está dando una responsabilidad de implementar una cultura de compliance, y la cultura de compliance debe ser observable en el comportamiento y en las conductas, lo dice literalmente la 37.301, y está el requisito o el apartado 7.3, que nos habla de toma de conciencia, en la cual las personas deben ser conscientes de la importancia y la pertinencia que tienen sus actividades para el logro de los objetivos de compliance, lo dice literalmente la norma. Entonces, ¿cómo conversan estas dos? La 37.301 te dice el qué, y Behavioral Compliance te dice el cómo. ¿Bien? Es una herramienta potentísima que si la implementamos con la 37.301 vamos a tener resultados increíbles. Tiene mucho que ver con cultura y liderazgo también, me gusta mucho. Bien. Vamos a leer una pregunta del público. Gilbert nos pregunta, Joaquín Tribolo, si la reciente publicación oficial de la 37.002 puede ser buen complemento para la ISO 37.301. Muy buena pregunta. A ver, consideremos que en el núcleo de la 37.301 existe un apartado específico para lo que son los canales de consultas. Bien, pero la verdad es que si leemos los requisitos establecidos para el canal de consulta en la 37.301, son 4 líneas. Y cuando vamos a implementar un canal de consultas, vemos que es un tanto más complejo que eso. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a implementar ese apartado, que es el apartado 8.3 de la norma,
es importante revisar qué es lo que te ofrece el mercado. Y el hecho de que haya una norma como, o una guía como la ISO 37002, pues le va a dar mucho sentido y visualizar más claramente qué es lo que, cómo se le va a dar respuesta a ese apartado 8.3. Así que es un apoyo muy importante, y una de las características que tiene la 37002 es que independientemente de que tengas un sistema de gestión de compliance, un sistema de gestión antisoborno, igual puedes implementar la 37002 de forma independiente. Eso es una de las características, es decir, que puede ser complemento de la 37301 o la puedes implementar como recomendaciones aparte. Que ojo, si tienes un sistema de gestión de compliance y asumes esas responsabilidades, se convierten en obligaciones de compliance, y por lo tanto, pues tienes que darle respuesta tal cual como una obligación. Qué bueno, y empezaron a caer las preguntas, ¿eh? Por ejemplo, acá el amigo de la casa, Julio César Fonruch, nos pregunta, bueno, primero agradece por la exposición, me la hace en forma directa acá, no sé si fue a propósito o no, pero yo la leo igual. En lo que hace al sector público, ¿qué argumentos recomendarías para la instrumentación del sistema de gestión, bueno, basada en ISO 37301? En especial, ¿cómo convencer la necesidad de asignación presupuestaria para hacer estos cambios? Difícil, ¿eh? Sí, sí, es difícil esa pregunta, porque va a depender mucho de cómo se han venido gestando el resto de las normas, porque fíjense que la 37301 no sale de la nada. Esto viene de un trabajo previo, de un conjunto de normas, y la pregunta es muy pertinente, porque eventualmente las otras normas también deberían haber sido incluidas dentro del presupuesto, y no es así, al menos no en todos los casos. La justificación principal es que, a ver, cuando tú estás evaluando un organismo público, esto lo evaluamos por periodos, ¿sí? Esto obligatoriamente tendríamos que dividirlo en periodos. Aquel órgano de gobierno de una institución pública tiene que valorar si es importante para su gestión que los resultados se aprecien como transparentes, como tendientes a un marco ético aceptable por la nación, ¿vale? En este caso, por los ciudadanos. Si eso es así, pues ya la justificación está dada, porque esta norma lo que te va a permitir es instrumentar esa intención. Bien, como organismo público, pues además, en tu gestión puedes hablar de que tienes prácticas de vanguardia. O sea, estamos hablando de la 37301, se publicó en mayo del 2021. Estamos hablando de una herramienta de última generación, y no, de hecho no hay norma más nueva que esta, no hay norma más reciente que esta. Por lo tanto, te va a ayudar a una gestión transparente y además una gestión de vanguardia. Creo que esas dos premisas ayudarían para una toma de decisión de un órgano de gobierno de una empresa del sector público. Qué bueno. No sé si, bueno, mientras vienen más preguntas, podemos pasar a otra. A ver aquí, Mariana Hidrogo también, amiga de la casa. Bueno. Nos dice, dale. No, dale, Romina. Nos pregunta entonces Mariana, ¿qué piensa de que la ISO 37301 puede aportar a una pyme? Bueno, mira, cuando nosotros hablamos de la 37301 y empezamos a hablar de gobernanza, de políticas, de controles, esto para una pyme empieza a ser un dolor de cabeza, considerando que las pymes siempre están como en un emprendimiento constante, que por mucho tiempo tenga, pues siempre los recursos son limitados. Esto pasa en todas las organizaciones, en todas partes los recursos son limitados, pero evidentemente en las pymes el riesgo es mayor.
¿qué pienso? O sea, yo he implementado la 19.600 en PyME. Esto es por razones de una alianza que tenía una PyME con una organización de mayor envergadura. Lo que trae una implementación de un sistema de gestión de compliance en una pyme es la profesionalización. O sea, vale la pena ese tema de la profesionalización, porque hay veces que se ve en las pymes como que cada quien hace como muy lo suyo, como que está siempre pendiente del día a día y es su especialidad. Bueno, no sé si tengo un soldador, un carpintero, es carpintero y es el mejor en el campo, pero no hay momentos para que ellos se detengan y empezar. Bueno, mira, por ejemplo, no sé, el carpintero, la madera que estamos utilizando viene de canales legítimos o las estamos comprando robadas, por ejemplo. Eh, y tú sabes que eso es un delito y tú sabes que ese delito podría hacer que nuestra pyme quiebre. Esa reflexión que se hace al momento en el que estamos analizando las obligaciones de compliance ya genera un cambio de perspectiva de ese especialista, de ese experto operador, y él empieza a aportar de forma activa a ese sistema de gestión y empieza a ser incluso uno de los garantes, de los que garantiza que el sistema de gestión se ejecute porque llamaste, porque hiciste una reflexión en él y le hiciste consciente de las consecuencias de no hacer nada, ¿bien? Que hay que aportar, y hay que aportar por medio de los controles y todo eso, y ahí empieza a decantar. Hay que ser ágiles a la hora de implementar en pymes y que las herramientas que implementen estén al alcance de los recursos que cuentan las pymes. Ahora, afortunadamente, tenemos muchas herramientas tecnológicas que son gratuitas o muy económicas que ayudan a esa implementación. Entonces, utilizando esas herramientas gratuitas, siendo ágiles en la implementación y integrando activamente a los operadores en esta implementación, vas a tener muy buenos resultados en las pymes. Y ojalá que se masifique en este tipo de organizaciones. Clarísimo. Bueno, gracias Mariana por preguntar. No sé si está en la audiencia. ¿Leemos alguna de la audiencia? ¿Les parece? Sí. Pregunta Tania Angueta, si es posible implementar la ISO 37301 sin tener ningún sistema de gestión de compliance anterior actualmente. Muy buena pregunta. Fíjate que, a ver, existe todo un debate, y este debate al menos tendrá unos 20 años, quizás más, de que cuando vayamos a implementar cualquier sistema de gestión, debemos tener la 9001 implementada. Eso es un paradigma que se ha creado. Un paradigma que tiene un origen muy válido, que es que cuando tú tienes un sistema de gestión implementado previamente, y específicamente la 9001, que es la que ahora mismo en el survey que estuvimos comentando hace un rato, estamos hablando de casi 1 millón de certificaciones, ¿bien? De la 9001. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes un sistema de gestión previo, ya estás acostumbrado a cómo es la información documentada, qué es conservar, qué es mantener, estás acostumbrado a hacer auditoría, acostumbrado a llevar informes, que la política no es solamente una letra que está ahí escrita, sino que tiene una relación directa con los objetivos y que esos objetivos son medibles cada cierto tiempo, que hay no conformidades, hacer análisis de causa. Es decir, toda esa cultura que se genera a la hora de cuando se ha implementado un sistema de gestión, evidentemente es una ventaja cuando vayas a implementar la 37.301. Pero ahí está la diferencia. No es
no es restrictiva. Es decir, el hecho de que no tengas una ISO 9001 o 14001 o 45001 o sistemas integrados, lo que sea, si nunca jamás en la vida has trabajado con sistemas de gestión, igualmente puedes implementar la 37301 y ya esto es una opinión muy, muy personal. Para mí la 37301 es una norma con un carácter integrador, porque si dejaste en el tintero un proyecto de implementación de ISO 9001, ya cuando implemente la 37301 y esta agarre ya la fuerza dentro de la cultura organizacional, esos proyectos que tenías en el tintero van a empezar a decantar porque se convertirían en obligaciones de compliance, en este caso, obligaciones voluntarias de compliance. Sí, súper interesante, Gilbert, y en esto también viene de lo histórico que para ser auditor líder en ISO 37001, volviendo a la norma de sistema de gestión antisoborno, tienes que tener como requisito para ser auditor líder en 9001. Cosa que uno podría decir, ¿pero por qué? ¿No? Pero bueno, hoy es un requisito y todos los entes de acreditación están de acuerdo con eso. Tal vez en el futuro se discuta un poco. Sí, es que, a ver, el detalle, particularmente con la 37001, y va a pasar con la 37301, y esta pregunta me la hice cuando precisamente se publicó la 37001 y estaba hablando, mi primera formación en la 37001, ya hace unos 4 años. Yo le preguntaba a mi profesora en ese momento, ok, estamos hablando de las competencias, formación, educación y experiencia. Pero, ¿qué experiencia tenemos con la 37001 si se acaba de publicar? Creo que teníamos como 6 meses de publicación, no tenemos muy poca experiencia. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta que se da en estos casos de normas nuevas es que nos basamos en aquellos que ya tienen conocimientos y que ya tienen práctica en sistemas de gestión similares, y esa es una base para poder certificar, en este caso, certificar personas con estas nuevas normas. O sea, si ya tú eres auditor líder en un estándar, ya conoces las premisas de ser un auditor líder, y que es simplemente con el conocimiento de los requisitos de norma y evidentemente la aplicación de esas herramientas de auditor líder en el caso de 37001, pues te podemos certificar con 37001. Si no tienes esas herramientas previas, pues es muy difícil para el organismo de certificación saber si eres competente o no. Por lo tanto, exigen esa formación previa. Pero es cuestión también de tiempo. Quizás esta analogía o esta comparación no tenga mucho sentido dentro de un par de años, cuando ya haya experiencia y dice, oye, mira, podemos comenzar ya de lleno siendo auditor líder única y exclusivamente de la 37301, porque es la disciplina que me gusta. Yo con calidad pues no me llevo bien, o no me ha gustado, o no he querido, porque finalmente esta es mi profesión, mi área, y quiero ser auditor líder en esta área. Pues eso en un momento seguramente va a ser así. Únicamente podemos tener auditores líderes de una disciplina. Pero mientras tanto, mientras que se hace esa experiencia, pues necesitamos ese aval previo. Bien, estamos en tiempo cumplido, pero sería bueno plantear un poco, muy rápidamente, tipo ping-pong, 2 preguntas más, una del público y una que pegamos acá también de redes sociales. La del público, acá Luis nos pregunta, para aquellas empresas que tienen más de 10 o 15 años, ¿cuál es el aporte de la ISO 37301? Es decir, ¿qué componentes diría que son un aporte nuevo a los sistemas de compliance que ya existían, por ejemplo, en el sistema financiero? Sí, muy buena pregunta. De hecho, está orientada a una pregunta que vimos antes, de que, bueno, que nosotros tenemos años hablando de programas de compliance y ahora la 37301 parece una novedad, pero no lo es. Vale, lo que tienen aquellas empresas que ya han trabajado con programas de compliance o han trabajado en mercados altamente regulados, lo que tienen es una ventaja. No obstante, acá la fábula de la liebre y la tortuga.
tengan cuidado porque puede ser que tengan una ventaja como la de la liebre, pero si nos quedamos dormidos, la tortuga con la constancia nos puede rebasar. Obsérvenlo como una ventaja y empécenlo a analizarlo desde lo que les llamé isonización. Es decir, ¿qué aditivos trae esta norma que debemos incorporar a esos programas de compliance que seguramente le van a dar mucha potencia? Ahí yo les llamo las claves. Las claves de la isonización es el enfoque estratégico, cuando se establece contexto, partes interesadas, políticas y objetivos. Eso es una de las claves. La otra clave es el enfoque a procesos y ahí yo soy, pues, no sé, una persona convencida de que el enfoque de procesos es la piedra angular de los sistemas de gestión y trabaja en cada uno de esos componentes como un proceso, asignándole responsables, cuáles son tus entradas, cuáles son tus salidas, cuál es la secuencia de esas actividades, qué valor aportas, cómo esto está relacionado con nuestro objetivo. Todas esas preguntas háganselas en cada uno de esos componentes, incluso instrumentenlo por medio de un modelo de procesos. La información documentada, lo que es la elaboración, revisión, aprobación y distribución de los documentos, la auditoría vista como una auditoría de gestión más que una auditoría de cumplimiento. Aquí también vamos a tener una diferencia con control interno que daría para otro debate quizás de muchas más horas que este. Y finalmente incorporen lo que es la mejora continua, pero no solamente como el hecho de mejorar o la intención de mejorar, sino que esté instrumentada con el ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. Eso significa la isonización y evidentemente le va a dar una relevancia importante a lo que ya tienen como experiencia en compliance. Excelente, Silver. Muy bien, muy claro. Vamos con la última entonces, recibida por LinkedIn. Nos pregunta Gabriel Volta si el responsable por la aplicación de esta norma debería estar en un área independiente de quien maneja los otros sistemas de gestión de la compañía. Vale. Gracias Romina. Gabriel, si estás por ahí, un saludo. A ver, esta pregunta es la respuesta que damos los asesores siempre, que es un poquito odiosa, pero es que es así. Depende, ¿vale? Depende de en dónde se encuentre, ya estamos hablando de una estructura y la comunicación que tengan. Esos otros responsables o esos responsables de esos otros sistemas de gestión dentro de la compañía. Si esos responsables están, de los otros sistemas de gestión, están en áreas muy operativas, que están responsables, o sea, están reportando, por ejemplo, al gerente de operaciones, pues la verdad es que no podía ser el mismo porque quien implemente esta norma tiene que tener contacto directo con la alta dirección a nivel operativo y a nivel de autoridad directamente con el órgano de gobierno. Ahora mismo no tengo para dibujar, siempre soy muy gráfico, pero entiende que el buen gobierno corporativo se da cuando la función de compliance, y en este caso el compliance officer es el llamado a ser el responsable del sistema de gestión de compliance, tiene contacto directo con la alta dirección y trabaja de la mano con, trabaja de la mano con la alta dirección y tiene contacto directo con el órgano de gobierno. Si esa característica la tienen los otros sistemas de gestión, pues puede ser el mismo. Si no, tendría que ser alguien diferente. Excelente, Silver, muchas gracias. Bueno, estamos en tiempo cumplido, Romina. La verdad que se me pasó, creo que es la presentación que se me pasó más rápido de todas en el año. Parecieron 10 minutos. Cuando uno la pasa bien, el tiempo se pasa muy rápido, decía mi mamá. Sí, coincido. Realmente ha sido muy útil, Gilbert. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos por la participación, tanto en redes como acá presencialmente. Un detalle que no mencionamos antes, hoy Claudia, coequiper de Carlos y mía en la Comisión de Sistemas de Gestión de Compliance, está con un problemita de salud, por eso no pudo estar presente, pero le agradecemos también a ella la participación en la organización de la reunión. Y bueno, nos vemos en la próxima. No sé, Gilbert, si querés despedirte diciendo algunas palabras. Vale, agradecerles a todos los asistentes. De verdad, para mí es un gusto y un honor que me permitan expresar
conocimiento, experiencia en esta materia, a la Asociación Argentina de Ética y Compliance, por supuesto, por la invitación. Gracias, estoy abierto a cualquier otra debate, disertación, presentación, completamente a la orden por acá. Gracias, Romina, por la moderación y la invitación, además que tuvimos una coordinación previa muy interesante y muy cómoda. Carlos, siempre un honor compartir contigo panel, así que gracias también por estar allí. Y bueno, invitarlos a que sigamos estudiando. Esto no está escrito en piedra, tenemos que estar estudiando, tenemos que estar debatiendo, y creo que las redes sociales es el nuevo ágora, así que vamos a esa ágora a discutir y a construir conocimientos todos juntos. Allí estamos disponibles siempre. Bien, nuevamente agradecido, Gilbert, fue genial estar contigo, y gracias también a la Escuela Europea de Excelencia que representas. Así que, bueno, estamos muy pronto nuevamente con alguna nueva edición de estos encuentros de esta Comisión de Sistema de Gestión de Compliance, que junto con Romina y bueno, y con Claudia también agrego que te mejores, Clau, los vamos a volver a convocar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.